Buenos días a todos y bienvenidos aquí a su empresa. Hoy vamos a impartir una plática orientativa sobre buenas prácticas sobre toma de tamiz neonatal. Muchos sabemos cómo hacer una toma, pero a veces cometemos varios errores, malas prácticas al hacerlo. Entonces aquí vamos a ver cierto proceso para tener una mejor práctica en la toma de esta muestra. Aclaro, toda esta información es orientativa. Hay pasos en el que algunos les pueden servir y otros que no, dependiendo también de sus protocolos que tengan en cada uno de su laboratorio, pues eso también va a depender. Bueno, vamos a iniciar con el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esta plática? Llevar a cabo la correcta toma de muestras de tamiz neonatal y concientizar a cada uno del personal de toma de muestras acerca del manejo de muestras, criterios de rechazo y aceptación de estas mismas. ¿Para qué se solicita un tamizaje neonatal? En este caso, se solicita para descubrir problemas metabólicos a temprana edad. En los neonatos hay muchas de las enfermedades que no manifiestan sintomatología desde el momento del nacido, sino en el transcurso de la edad del bebé. Normalmente se solicita en la primera semana de nacido del bebé, en los primeros 7 días. También lo pueden pedir entre los primeros 30. Recuerden que esta prueba es una prueba para detectar problemas metabólicos lo más pronto posible y evitar que las secuelas de la enfermedad causen daños irreversibles al bebé. Va a haber médicos pediatras que les van a mandar la prueba en edad de 1 año, 2 años, hasta 10 años. Pero ya esta prueba ya es totalmente pues innecesaria a esa edad. Si el bebé llega a tener una enfermedad desde el inicio de su nacimiento, pues ya para esa edad ya las secuelas que haya generado la patología que tenga, pues son totalmente irreversibles. Esta prueba se hace para poder identificar a tiempo las patologías metabólicas y darles un tratamiento lo más pronto posible para darle una mejor calidad de vida al bebé. Nosotros en nuestros perfiles analizamos 3 grupos de analitos en nuestras pruebas en el tamizaje neonatal, que son las hormonas, que vienen compuestas por la TSH, la T4, la 17 alfa hidroxigenasa, hidroxiprogesterona. Las enzimas, que vienen con la IRT, biotinidasa, galactosa total, galactosa uridinotransferasa y la glucosa 6-fosfato, y los 17 complejos de aminoácidos. De todos estos grupos vienen compuestos nuestros perfiles de tamizaje neonatal. Dependiendo de sus necesidades, hay un perfil para cada uno de ellos. Hay unos que llevan solamente una prueba de hormonas, 2 de enzimas y los aminoácidos, dependiendo de sus necesidades, de qué es lo que quieran o su cliente quiera pedir. Nosotros en nuestro catálogo tenemos perfiles que llevan cada una de estas o ciertos complementos. ¿Cómo se realiza una toma de tamiz neonatal? Aquí viene un pequeño video en el cual, como les digo, es orientativo. ¿Sí? Van a haber pasos en los que ustedes les van a servir, van a funcionar, pueden implementarlos, y hay otros que definitivamente pues, los pudieran omitir, más que nada en la cuestión administrativa. En la práctica sí recomiendo que se siga paso a paso, pero es una sugerencia y una recomendación nada más. Comenzamos con el video. Van a ver unos pequeños anuncios, pero bueno. Somos líderes de acción positiva. En el sobre. Recuerde que las muestras deben enviarse diariamente y con carga. Los funcionarios de salud somos los encargados de darle este derecho a los niños, porque de nosotros depende que ellos reciban el tratamiento adecuado y oportuno. La prueba de tamizaje es muy sencilla de realizar. Es recomendable leer previamente las instrucciones al dorso de la boleta.
Paso número 1. Previo a la toma de la muestra, usted debe lavarse las manos y organizar el material necesario. La boleta, el bolígrafo de tinta indeleble, algodón o gasa estéril, alcohol etílico al 70% y lanceta en su respectivo empaque. Se recomienda el uso de guantes de látex, preferiblemente sin talco. Paso número 2. Caliente el talón del bebé, ya sea por fricción o empleando una manta apropiada. Lo puede hacer usted o puede realizarlo alguno de los padres. En el segundo caso, usted debe explicarle cómo hacerlo. Paso número 3. Usted debe llenar la boleta correctamente con todos los datos requeridos. Debe hacerlo a mano y todos los espacios deben estar completados. Recuerde que debe utilizar un bolígrafo de tinta indeleble. Cualquier otro instrumento o tipo de bolígrafo podría contaminar la prueba. Paso número 4. El bebé debe colocarse de frente al funcionario de salud y a la altura del hombro del encargado. Paso número 5. Debe ubicar la zona ideal de la punción en el talón. Tome el pie tal y como se muestra en el video. Luego limpie la zona con algodón impregnado con alcohol etílico al 70% y deje secar. Recuerde no utilizar alcohol con yodo porque contaminará la prueba. Paso número 6. Abra la envoltura de la lanceta. Tómela con el logotipo de frente a usted y colóquela en la zona de punción de forma perpendicular al pie. Paso número 7. Presione el botón blanco de la lanceta. Manténgala por 3 segundos sobre el área de punción. Luego debe sostener el pie de la forma en que se muestra, sin presionar, ya que interrumpirá el flujo de la sangre capilar. Recuerde no ordeñar la herida. Paso número 8. Elimine la primera gota de sangre con gasa o el algodón seco. Paso 9. Una vez que se forme la nueva gota, al desprenderse, debe de caer dentro del área punteada del papel de filtro. Con el mismo procedimiento, llene los círculos restantes, una gota por cada círculo. Debe procurar que el talón no toque el papel de filtro. Paso 10. Limpie con una gasa o algodón seco el área de punción y genere una ligera presión para detener el flujo de sangre. Paso 11. Verifique que la muestra esté bien tomada. Una muestra adecuada debe verse igual a la que se mira en el video. Para verificar la cantidad de muestra, puede emplear el dispositivo. Paso 12. Descarte adecuadamente el material utilizado en un basurero de desechos bioinfeccioso o punzocortantes. Paso 13. Recuerde llenar correctamente el carnet de desarrollo integral del niño y agregar el comprobante de tamizaje al carnet. Paso 14. Deje secar la muestra, al menos 2 horas en el soporte para secado de muestras. Cada muestra debe girarse 180 grados con respecto a la anterior para evitar que se contamine. Paso 15. Finalmente, cuando las muestras estén secas, colóquelas en el sobre. Recuerde que las muestras deben enviarse diariamente y con carácter de urgencia. En muchos casos, un retraso puede afectar severamente la salud del niño. Estas son algunas muestras inadecuadas, porque la cantidad de sangre es insuficiente, por exceso o superposición de la gota, por carga inadecuada producida por la utilización de jeringas hipodérmicas con aguja o capilares, porque la muestra ha sido diluida o arrastrada,
porque se ha contaminado por contacto con insectos, roedores u otros animales. Porque se esperó demasiado tiempo para dejar caer la gota de sangre sobre el papel y ésta coaguló. Porque la muestra tarda demasiado tiempo en ser enviada. O porque la boleta no tenga los datos completos. Si es necesario confirmar los resultados, el Laboratorio Nacional de Tamizaje Neonatal y Alto Riesgo puede solicitar una segunda y hasta una tercera muestra. Una muestra inadecuada es tan nefasta para un paciente como no tener tratamiento para esa enfermedad. Y recuerde que la prueba de tamizaje neonatal debe realizarse idealmente al tercer día de nacido. Bueno, como les comentaba, este es un video orientativo. Hay ciertas cosas que implementan o pueden implementar dependiendo de su procedimiento. Bueno, en esta parte vamos a ver los tipos de lanceta que debemos de utilizar. Es incorrecto utilizar lo que son agujas de cualquier calibre, lancetas que son para glucosa o alguna prueba rápida, agujas de Vacutainer, o en dado caso hay a veces que llegaron a utilizar hasta pequeñas bisturís. Esos son instrumentos totalmente incorrectos. Lo correcto es utilizar lancetas especializadas para tamizaje neonatal, que vienen así señaladas. Estas son las presentaciones normalmente. Es el uso idóneo para el proceso de la toma de muestra del tamizaje neonatal. La lanceta que se utiliza normalmente tiene una retracción automática y permanente, la cual minimiza la posibilidad del daño y el reuso de esta misma. Está hecha de un acero inoxidable, el cual pues, ayuda mucho mejor en la toma de esterilización, que viene ya directamente del proveedor. Y esta lanceta causa una incisión, no perfora como tal, ni hace una pequeña perforación, sino es una incisión de 2 milímetros de distancia, lo que permite que haya buen flujo sanguíneo. Las lancetas normales para toma de glucosa o cualquier otra prueba hacen una pequeña perforación y la gota es mínima, porque para esas pruebas necesitamos normalmente una sola gota. Para el tamizaje neonatal necesitamos de 5 a 6 gotas dependiendo del papel filtro que ustedes utilicen. Por lo mismo necesitamos que sea un buen flujo sanguíneo. Si se dan cuenta, en la parte de acá abajo está la lanceta abierta, en el cual no es una aguja, es una pequeña navajita que viene en forma como si fuera una curva, en la cual entra y rasga al momento de salir. Esto es lo que permite que hace un pequeño corte. Las lancetas rosas son para bebés prematuros y las lancetas verdes, y en este caso azul, son para neonatos que terminaron la gestación en tiempo correcto. Entonces, esto es información que viene, la incisión de los neonatos en edad de gestación a término son de 2 milímetros a 2.5 y tiene 1 milímetro de profundidad. Lo que les digo, la lanceta penetra un milímetro en el taloncito del bebé, precisamente para no perforar o dañar el hueso, el taloncito del bebé. Y para prematuros, la incisión es de 1.8 milímetros y perfora 85 milímetros. Dependiendo de la presentación que compren para la toma de tamiz neonatal, es la profundidad y la distancia que va a hacer la incisión. Yo entiendo que muchos de ustedes sí pueden utilizar esta o utilizan otros dispositivos para hacer la toma, pero lo más recomendable es hacer esto y esto les asegura que haya un buen flujo sanguíneo. Normalmente las tomas ustedes las hacen en la mañana y entendemos que en ese horario el clima es muy frío para los bebés. Y entonces el calentar el taloncito del bebé y mantener una temperatura idónea les va a ayudar mucho con el flujo sanguíneo. Las características que nosotros tomamos para aceptar una muestra y que sea idónea para el proceso de esta misma es de que la muestra se debe de absorber
completamente en el papel filtro, por enfrente y por atrás. Y debe de ser una sola gota por cada círculo. No se deben aplicar más de 2 gotas en el mismo círculo, evitar tocar las gotas que estas o se rieguen fuera del círculo impreso. No es que afecten el proceso el que no estén dentro del círculo, pero eso nos asegura más que nada el que el manejo del papel filtro haya sido lo más idóneo. ¿Por qué? Como la gota se deposita en este lado, a veces con los dedos o con otros instrumentos podemos llegar a contaminar esta parte. Mientras no se contamine la parte de la deposición de la muestra de sangre, no tenemos mayor problema. Sabemos que hay accidentes o pequeños descuidos desde el tomador, la persona que lo envía, el que lo recolecta, pero esto nos asegura que esta parte podría tener mayor cuidado. Si ustedes me llegan a depositar la sangre aquí, acá arriba, cabe la posibilidad de que por un descuido lo hayan tomado y hayan contaminado la muestra. No deben de usar ningún tipo de anticoagulantes. A veces es más fácil tomar la sangre periférica, pasarla a un tubo con EDTA, con citrato, y con una pipeta y una aguja depositarla. El problema es de que el anticoagulante es fluorescente y la metodología que nosotros usamos es fluorometría. Entonces, al momento de procesar la muestra, lejos de leer las enzimas o las hormonas, leemos puro anticoagulante y tenemos resultados aberrantes hasta de 300 miligramos o nanogramos por mililitro, cuando realmente no es la cantidad exacta de hormona del bebé o enzima, sino es el anticoagulante. Nosotros nos damos cuenta por qué, porque uno o dos análitos salen totalmente fuera de los niveles de detección, ya sea la TSH y la 17 alfa o la T4 y la IRT. Dependiendo de qué anticoagulante usen, es cómo afecta la lectura que nosotros obtenemos. Dejar secar la muestra a temperatura ambiente. A veces por las prisas la meten a secar en estufa bacteriológica o la secan con una secadora de aire. ¿Y eso qué nos hace? Hace que la muestra, lejos de secarse bien, se empieza a quemar. Entonces, cuando nosotros perforamos y al momento de analizarla, no se desimpregna del papel filtro. Entonces, como se fijó demasiado la sangre en el papel, ya no logramos hemolizarla como lo necesitamos. Y los resultados nos pueden salir negativos, porque no tenemos ningún tipo de lectura. Y se debe de mandar como mínimo 3 círculos llenos para perfiles básicos y 5 gotas para perfiles ampliados. Como les comentaba, tenemos diferentes perfiles nosotros y dependiendo de la necesidad de ustedes o de sus clientes, es la cantidad de muestra que les pedimos. A veces para un tamiz, no sé, somos un tamiz 1. Con que nos manden los primeros 3 círculos, nos alcanza. ¿Por qué? Porque si necesitamos verificar algún resultado, nosotros necesitamos material de sobra para poder hacer un reproceso y verificar ese resultado antes de enviárselos a ustedes. Pero si solamente nos mandan uno y ese circulito no nos alcanza para hacer una verificación, vamos a tener que hacer pedir una segunda toma. Eso para poder verificar el resultado, o tendrían la opción de hablar con su pediatra o con el cliente y que le manden pruebas de seguimiento. El que tengamos un resultado positivo en el tamizaje neonatal no implica que el bebé tenga la patología. Es una prueba de screening, así que necesitamos pruebas confirmatorias, ya sea directamente en sangre o otros estudios más especializados para poder diagnosticar correctamente al paciente. Las muestras no válidas y que van a ser rechazadas son las siguientes. Muestras insuficientes, ya sea porque al momento de depositar la gota en el papel filtro no se dejó caer completamente o se retiró antes el taloncito del bebé, por lo cual la gota no fue suficiente y no impregnó completamente el papel filtro. Y esto pues, no se absorbió de manera idónea. Se aplicó la sangre al papel filtro con un tubo capilar.
Es lo que les comentaba, a veces por obtener la mayor cantidad de muestras, lo hacen con un tubo capilar y lo depositan. Y se ven pequeñas gotitas, así chiquitas, y le ponen varias en el papel filtro. Entonces, no tenemos una gota homogénea al momento de absorberse. Y eso nos va a impactar muchísimo en la cantidad que nosotros necesitamos al analizar. El papel filtro entró en contacto con otras sustancias como talco, con agua, con aceite, y eso evita que la sangre penetre correctamente en el papel filtro. Si el papel fue contaminado con cualquier líquido, talco, loción, etc., va a impedir que se absorba de manera correcta y eso nos va a generar que haya saturación aquí o que no se absorba correctamente y sea una muestra insuficiente. Las muestras que estén rayadas también van a ser rechazadas porque el papel tiene un grosor específico y al momento de rayarlas, ya sea con tubo capilar, con agujas o se haya rayado antes de la toma de la muestra, eso hace que el papel filtro sea más delgado. Por ende, vamos a tener menor cantidad de sangre y podemos tener falsos negativos porque la cantidad no es suficiente. Nosotros, el equipo, utilizamos un perforador y sacamos un pequeño confeti de alrededor de 8 milímetros de diámetro. Entonces el equipo ya está especializado y nos pide que utilicemos este tipo de papel porque ya sabemos la cantidad necesaria de sangre que debería de haber en ese papel filtro y al analizarla con todos sus cálculos que hace, nos da una concentración lo más próxima a lo real en el bebé. Por eso también cuando nos llegan a mandar también papeles filtros muy delgados, se los rechazamos. Muestras frescas. Yo entiendo que a veces toman el tamiz 15 minutos antes de que llegue el mensajero y lo quieren enviar. ¿Esta muestra se las podemos aceptar? Sí, no van a ser rechazadas de primera instancia, porque tenemos que esperar hasta que la muestra se seque. Cuando llegan a depositar doble gota en el filtro, no se ve cuando la muestra está fresca, ni tampoco se identifica la hemólisis. Eso lo identificamos cuando la muestra ya se secó y ya podemos ver formaciones de halos de suero en el exterior o las doble gotas en el papel filtro. Entonces aquí lo que se va a hacer es, se les va a comunicar ya sea por llamada o por correo, de que la muestra no va a pasar a proceso hasta que se seque. Una vez que se seque se va a valorar. Y una vez que entre la valoración de aquí si es aceptable o no, se les estará comunicando. Pero eso implica un día más o menos de rechazo. Porque si llega aquí a las 4 de la tarde, por ejemplo, y tenemos que esperar 4 horas a que se seque, o 2 horas como mínimo, ya no entra la corrida de ese día. Entonces, y en lo que les avisan, y en lo que ustedes checan el aviso, la llamada, el correo, en lo que vuelve a hacer toda la comunicación con el paciente o con su cliente, eso retrasa muchísimo la entrega de su resultado. Lo más idóneo es de que dejen secarla y cuando la tengan seca, no las manden. Si tomaron la muestra y el mensajero ya va a llegar y no la pudieron enviar seca, no hay problema, la pueden dejar secar y al día siguiente enviarla. Lo más importante es que lo envíen seco, así nos aseguramos que la muestra no se contaminó con el sobre o si lo envuelven en papel aluminio, pues toda la humedad va a quedar dentro del papel aluminio. Y eso también va a hacer que todo el papel se humedezca y que la muestra se molice. Y se las vamos a rechazar. A lo mejor la tomaron muy bien desde el inicio, pero por ponerla en una bolsa o dentro del aluminio, pues ya se arruinó la muestra. ¿Sí? Muestras coaguladas o con capas sucesivas. Esto es porque colocaron más de una gota en cada círculo. Pusieron 1, 2 o 3 gotitas para asegurarse que el círculo se llene completamente. Esa es una muy mala práctica. O lo pusieron con una jeringa, o con una pipeta, o con un capilar. Lo idóneo es de que sea una gota de caída libre por cada círculo. Ya que si llegan a colocar varias gotas, al momento de verse secas se ven así.
Entonces aquí vemos que hay una gotita, otra gota está acá y otra gota está aquí. Y aquí hay 2 gotas. Aquí hay una aquí, otra acá y otra acá, son 3. Y aquí son 2. Entonces, si nosotros procesamos ese perfil, hay saturación de muestra. Y puede que obtengamos falsos positivos. Y si le mandamos un falso positivo a su paciente que tiene, no sé, supongamos que le mandamos positiva a la 17 alfa para hiperplasia suprarrenal congénita y le hacen una prueba en suero y sale negativa y le hacen un ultrasonido y le hacen más estudios de seguimiento y todo sale negativo. Pero esto fue por una muy mala toma. Entonces, una mala toma impacta demasiado en un resultado y en el seguimiento de su paciente. Lo que les comentaba, muestras con anticoagulantes o diluidas. Si lo toman con anticoagulantes, CDTA, heparina, citrato u otro tipo de anticoagulante, va a impactar directamente en la toma la lectura que obtengamos en el equipo. No se va a identificar en el primer inicio, porque las gotas normalmente se ven bonitas, se ven completas, traspasan bien, pero al momento de leerlo al equipo, los resultados no sirven de nada. Se les van a reportar, sí, porque nosotros lo vamos a verificar 2 veces en diferentes corridas para asegurarnos que el proceso fue correcto. Pero si obtenemos y reproducimos los mismos valores, se les va a mandar una leyenda de que resultados fuera de rango validados, pero probable presencia de anticoagulante. Y de todas maneras esos resultados no les van a servir de nada. Habrían que hacer una segunda toma o mandar a verificar estos analitos en sangre. Y es muy probable que salgan negativos, precisamente por el uso de anticoagulantes. Cuando las muestras de aquí nos llegan, el papel filtro contaminado, desteñido o diluido con algún líquido, ya sea que se les haya contaminado con alcohol, con agua, con café, con un té, con cualquier líquido, y la toma haya sido correcta, y por X o Y razón tuvieron un accidente y lo contaminaron, lo más idóneo es que hablen con su paciente y vuelvan a hacer una toma. Si nos los envían, nosotros los vamos a rechazar, porque la muestra ya está contaminada. Y así, aunque haya sido solamente, es que hasta acá se manchó, pero este sí sirve, el papel filtro es absorbente por capilaridad. Entonces, ¿qué nos asegura que no haya habido contaminación hasta acá si la mancha llegó hasta aquí? Realmente nada. No nos aseguran que esté correctamente este filtro o este circulito o no. Entonces, lo idóneo es de que hagan una segunda toma. Más que nada, todo esto es para asegurarnos un buen resultado y un buen tratamiento para el paciente que es el bebé. Cuando la muestra presenta halos de anillos de suero, ya sea por la parte exterior del papel del círculo o a veces cuando depositan varias gotitas aquí, se ve en medio estas formaciones de halos de suero. Es porque la muestra está emulizada, ya sea que se haya emulizado con el alcohol o que hayan apretado demasiado el taloncito del bebé para tomar la muestra y lo hayan contaminado con líquido tisular o en dado caso hayan emulizado al hacer tanta presión al piecito del bebé que se emulizó la sangre en la toma de la muestra. O depositaron varias gotitas en el mismo lugar y la presión que generó dentro del papel filtro hizo que los glóbulos rojos se rompieran y se liberara la hemoglobina. Nosotros, este tipo de hemólisis nos afecta demasiado. El proceso de nuestros reactivos hemoliza las muestras, pero al momento de hemolizarlas, el reactivo hace que inhiba la hemoglobina. Si ustedes nos mandan esta muestra hemolizada, al momento de leerla no es capaz de eliminar la hemoglobina a nuestro reactivo. Entonces interfiere en nuestra lectura. Puede que tengamos falsos positivos, falsos negativos, pero es por lo mismo de que hay interferencia. O el líquido tisular. El líquido tisular también es un contaminante para nosotros y nos afecta muchísimo en la toma de resultados. Yo entiendo que a veces puede haber un descuido y si por alguna razón el personal es nuevo, no se le ha capacitado o algo pasó
que se equivocó y escribió sobre la muestra del paciente, pues se les va a rechazar. Ya sea con lápiz, ya sea con pluma, ya sea con plumón. Nos ha pasado, nos los han enviado y los hemos rechazado. Porque el leerlo, el equipo va a leer lo que es la tinta. Y eso nos va a afectar muchísimo. Por lo mismo, vamos a tener falsos positivos o falsos negativos. Aquí tienen demasiado espacio si quieren poner información extra del peso del bebé, la talla, la edad, cuántas semanas de gestación tuvo. O pueden mandar un papelito extra dentro del sobre. Pero es muy importante que no escriban ni por enfrente ni por la parte de atrás sobre la muestra de sangre. La edad del paciente, lo que les comentaba. Esta prueba es para detectar a temprana edad problemas metabólicos. Se recomienda que sea en la primera semana de nacido. Nosotros tenemos hasta máximo 30 días para reportar rangos de referencia, porque así nos los marca nuestro proveedor. Tenemos rangos de referencia hasta 30 días. Más de 30 días ya no tenemos rangos de referencia. ¿Podemos procesar la muestra? Sí, pero irán sin rangos de referencia. Y tienen como un máximo de 3 meses, o sea, 90 días, para poder mandar el tamiz neonatal. Después de 3 meses, el bebé ya no se considera neonato. Entonces, esta prueba deja de perder total valor clínico para diagnóstico de alguna patología del bebé. Ya lo más recomendable sería mandar pruebas en suero. O dirigirlo ya con un pediatra que le mande pruebas de seguimiento, en dado caso que haya una sospecha de alguna patología. Papel inadecuado. A veces nos han mandado papeles muy delgaditos o muy gruesos. Entonces, lo que les comentaba, nosotros, el proveedor nos pide un papel específico que ya viene calibrado, el cual tiene 3 milímetros de grosor para poder procesar estas muestras y asegurarnos un conteo de los analíticos correctos. Pero si nos mandan un papel muy delgadito, va a haber poca cantidad de hormonas y enzimas en esa muestra, y si el bebé tiene alguna patología, no la vamos a poder detectar. Y si el papel es muy grueso, puede que las muestras no se hayan absorbido de manera correcta o tengamos menor cantidad en lo que es el círculo. Entonces, normalmente nosotros cuando ustedes solicitan un papel filtro, la empresa se los brinda la cantidad que ustedes necesiten y es el papel que nosotros utilizamos normalmente. Pero si ustedes vienen, su cliente ya vino con el papel con el tamiz, ya lo tomaron en otro laboratorio y detectan que el papel no es el correcto, sí hay que hacerle la observación al cliente de hacer una segunda toma o pedir que donde le hicieron la toma lo hagan en el papel correcto y ustedes brindárselos en dado caso que sea un referido. Estas son las observaciones que nosotros tenemos para poder rechazar o aceptar un tamiz neonatal, para brindarles un resultado correcto y confiable para todos ustedes. ¿Tienen alguna duda sobre lo que acaban de escuchar, lo que les acabo de explicar? Sí. No hemos referido con ustedes ahorita tamices. Ya observo que los procesan aquí. ¿Tienen algún formato, porque desconozco cómo lo sería, para colocar los datos de la toma o referentes a los datos del bebé como peso, talla, medicamentos que está tomando, probable diagnóstico, o solamente viene acepta la muestra con el nombre, fecha de nacimiento del paciente? Pues mira, nosotros la presentación que te manejamos es una tarjeta en la cual ahí puedes marcar el nombre y una observación del bebé. De todas maneras también se te brinda un sobre. En el sobre vienen más datos como fecha de la toma, edad del paciente, sexo del paciente y una pequeña parte donde puedes poner observaciones. Ya sea que digas, no sé, probable diagnóstico, hipertiroidismo o deficiencia de glucosa 6-fosfato. Lo puedes poner. En dado caso que si tú tienes una tarjeta con mucho más información,
la puedes anexar, ya sea que la dobles y la pongas dentro del sobre, al lado de la muestra, que la muestra ya esté seca, y la puedes mandar sin ningún problema. En dado caso que tú manejes mayor información, como tratamiento, medicación que está tomando, si fue prematuro, si fue por cesárea, entonces, o si recibió transfusiones. También el que haya recibido transfusiones el bebé nos afecta muchísimo a nosotros. Sí, porque como todo lo que es previo a la toma, es muy importante saber qué ha sido transfundido, saber en cuánto tiempo puedo tomar una muestra después de que el que haya ya consumido leche materna, porque precisamente vamos a hacer determinaciones de metabolismo de carbohidratos, porque en los hospitales pues, nos sucede mucho, bueno, ya no estoy en el hospital, nos sucedía mucho que hay veces que los médicos quieren mandar un tamiz, pero no han ingerido el bebé. Entonces, bueno, obviamente vamos a obtener resultados erróneos, entonces nos va a ayudar a mayor tiempo a diagnosticar el paciente, van a ayudar al diagnóstico médico. Y te lo preguntaba porque también los valores de referencia a veces que nos cambian cuando son con pesos menores a 2.500, como la marca. Entonces, para también saber si podemos enviar la información anexa a un formato que nosotros manejemos, por si no lo tienen, y será de mayor información hacia ustedes que ya están en el área de análisis. Sí, puedes enviarlo como un archivo extra. Digo, puedes mandarlo ya sea en tu solicitud, lo engrapas y lo mandas. O lo puedes anexar dentro del sobre. Sin ningún problema lo puedes analizar. A nosotros toda esa información extra que nos brindan también nos ayuda muchísimo. Como somos un laboratorio de referencia, normalmente no tenemos contacto historial clínico del paciente. Entonces, desde que salió positiva la TSH, pues hay que verificar. Y al verificar, resulta que sí, vuelve a salir positiva la TSH. Pero no sabemos ni cómo fue tomada, si la preanalítica estuvo bien en la toma de la muestra, si el bebé viene con un diagnóstico presuntivo de hipertiroidismo o hipotiroidismo. Entonces, toda esa información extra que nos vienen, o si fue transfundido, y ayer lo transfundieron, y hoy le tomaron la muestra, eso también nos afecta. Entonces, toda esa información extra que nos puedan brindar de su paciente, a nosotros nos ayuda muchísimo. Y, por ejemplo, te digo, no hemos referido entonces, no sé cuánto tiempo tarda el resultado. En dado caso, por ejemplo, la TSH es bastante importante para poder tomar médico acciones inmediatas. Ustedes manejan cita de alerta en el caso de los tamiz, en algo que salga positivo, principalmente TSH, para que a su vez se desencadene el laboratorio cede todo el mecanismo para una segunda muestra o el médico empieza a tomar acción a la prueba de Nosotros manejamos por el momento un día de entrega de 3 días. ¿Sí? Si nosotros tenemos información positiva del paciente, cualquier analito, lo referimos, mandamos la muestra lo más urgente posible. ¿Por qué? Porque precisamente si identificamos y se reprodujo el resultado como positivo, tenemos que dar aviso como prioridad de urgencia. Entonces, se manda con ustedes al recibirlo, ya toman, nosotros tenemos un rango de referencia, hasta donde nosotros identificamos que es normal, brindadas desde nuestro proveedor y el fabricante del reactivo. Como toda prueba, se tiene que verificar y reproducir el resultado. Entonces, una vez ya asegurándonos nosotros que el resultado es confiable y se reprodujo, se les manda a ustedes. Nos los mandas hoy, y entra el proceso hoy. Para mañana ya tenemos resultados si entra en corrida o no. Si necesitamos una verificación, ya sea que lo metamos ese mismo día y lo tengamos a 48 horas, y en las 48 horas se estaría reportando. Sí. Nosotros como tal no manejamos urgencias, pero en pacientes que salen positivos, identificamos, se maneja lo más pronto posible. ¿Alguna otra duda? ¿Qué tan factible es tomarlo antes de los 3 días? Hay pediatras, yo trabajo en una red y hay pediatras que
piden su tamiz cuando se va de alta la paciente. 24 horas. Ujú. No es tan recomendable porque como comentaba aquí el compañero, no ha tomado leche materna en gran cantidad y no ha metabolizado correctamente los alimentos. ¿Qué pasa? Nosotros necesitamos que el bebé consuma alimentos y empiece a generar metabolismo propio. Entonces, cuando su cuerpecito del bebé empieza a generar hay anticuerpos contra para T4, TSH, 17 alfa. Si lo tomamos a las 24 horas, el metabolismo normalmente identificamos un metabolismo que fue hecho dentro de la mama, en la gestación. Cuando el bebé empieza a consumir alimentos, su propio cuerpo empieza a metabolizar alimentos, empieza a generar propias hormonas, enzimas, aminoácidos. Entonces, lo idóneo es que sea como mínimo 3 días, que ya estuvo 3 días consumiendo leche materna o leche de fórmula en el caso de que el bebé tenga algún problema, ya sea por parte de la madre o propio del bebé. Entonces, se toma de 3 días a 7 días, lo idóneo, ya que en 7 días, pues es una prueba para identificar a temprana edad problemas metabólicos. Entre más tiempo dejemos pasar la toma y toda la glucosa se queda en los intestinos. Todos tenemos una bacteria en los intestinos, que es E. coli. Y la E. coli se alimenta precisamente de azúcares. Entonces, y la E. coli es citotóxica. Entonces, si el bebé no es identificado a temprana edad, es muy probable que ese paciente no dure ni el mes. Y si se identifica después de 30 días, ya el daño que tuvo en sus intestinos es totalmente irreversible. Y habría que extirparlo, hacer un tratamiento que es muy invasivo para el bebé y no asegura que el bebé siga vivo. Por eso es muy importante que sea en los primeros días de vida, entre los 3 y los 7. Sí, tú tienes una duda. Por ejemplo, nosotros si enviamos este papel filtro para realizar un tamiz ELISA, si de los 5 círculos nada más un círculo viene con doble gota, ¿entraría como en criterio de rechazo? No entraría como criterio de rechazo porque nosotros tenemos todavía 4 círculos viables. Ujú. Lo que quedaría como sospecha es de que si todos los demás círculos fueron tomados de manera correcta. Es es como asegurarnos de que si toda tu toma de muestra fue correcta y todos fueron de una sola gota y vemos el último que estuvo mal, es como la confianza de que si nosotros de un panel completo en un resultado hubo un error de captura, de proceso, etc., ¿desconfiarías de todo el proceso o desconfiarías solamente de un analito? De todos. Precisamente, nosotros lo que hacemos es preguntarles a ustedes, ¿tú nos aseguras que todo tu proceso fue correcto? Si me lo aseguras, podemos trabajar. Pero nosotros rechazamos estas muestras porque queremos que el resultado sea lo más veraz posible. Si tú me dices que solamente 4 círculos están bien y el último fue mal porque ya no te daba el flujo sanguíneo, porque te equivocaste, porque cayó 2 gotitas y no te diste cuenta, pues nosotros lo único que nos queda es confiar en lo que tú nos dices. Pregunta, en este caso que autorizo el proceso del tamiz, yo como estoy segura de que una vez que yo di autorización, ya entra el proceso del papel. Ujú. O sea, ustedes nos enviarían un comunicado, nos realizarían una llamada, o en este caso nos justamente para preguntar si Cuando ustedes mandan la autorización, una vez nosotros recibiendo la autorización, el tamiz pasa a proceso. ok. Ya no es necesario que tengas que llamar. Si quieres llamar, igual está bien para asegurarte de que tu tamiz está en proceso, pero normalmente cuando mandan la autorización con nosotros, se recibe, el tamiz pasa a proceso y se cuentan de ahí 3 días. Ok, muchas Ujú. gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Perdón, Laboratorio Omega de Cancún nos está preguntando, cuando se le realiza a un bebé una transfusión sanguínea antes de realizar el tamiz, ¿qué resultado nos da? ¿Nos pueden contestar esto, por favor? Sí.
Cuando el bebé tiene una transfusión sanguínea y se les toma la muestra, estamos analizando precisamente interferencia entre el metabolismo del bebé y el metabolismo del paciente que fue donador de sangre. Lo idóneo es esperar. Ya dependerá de su pediatra si quiere esperar un mes, si quiere esperar 2 semanas. Lo ideal es que tienen que esperar casi un mes, mes y medio para hacer la toma de tamiz, para asegurarse que toda la sangre periférica del bebé sea precisamente del bebé y no haya contaminación de un donador. Daniela Martínez pregunta en el live, ¿a qué se refiere cuando mencionan que están sobresaturados? La sobresaturación nos referimos a que pusieron más de una gota en el papel filtro o en este caso una gota directamente de pipeta o de jeringa. Porque no es lo mismo una gota que sale del taloncito del bebé por una punción que se hizo con una lanceta a una deposición que se hizo con una jeringa con una pipeta. A eso le llamamos saturación. Cuando hay más de una gota o se depositó con otro dispositivo. Dígame. ¿Rechazarían una muestra? Ay, perdón. ¿Rechazarían una muestra cuando se ponen todos los datos y ustedes ven que fue tomada a las 24 horas? No la rechazamos, pero sí le hacemos una observación de que la edad del paciente, hay a veces que no nos manda ni siquiera edad del paciente, pero nosotros por default le ponemos un día, en el cual sí se le hace una observación de que la edad del paciente es muy temprana y se le sugiere una toma, no sé, dentro de una semana. Ya eso ya queda como criterio de ustedes si deciden aceptar esos resultados o quieren hacer una segunda verificación. Ya eso ya es decisión de ustedes mismos. Y del pediatra, claro, porque aquí es mucha cuestión de los pediatras son, hazlo ya, o tiene 10 años, no me importa, necesito el tamiz, yo hago los cálculos. Realmente no hay como tal un cálculo para poder decir, 10 años es esto, 3 meses es esto. No. Gracias. Quisiera acotar, buenos días a todos. Soy el químico Moisés Lascano, director del laboratorio. Y yo creo que esta plática es muy constructiva y las preguntas también, pero también es muy importante que nosotros nos refiramos a la norma oficial mexicana. La norma oficial mexicana es la 034. Tiene sus detalles como todas las normas oficiales que se van mejorando año con año, cada 5 años o cada 10 años, depende. Pero ahí viene lo general de cuál es el seguimiento, el algoritmo para el tratado de los pacientes o de los recién nacidos, ¿no? Ahorita han hecho varias menciones como que es importante que la toma de muestra sea posterior a los 3 días, ¿no? Porque obviamente el bebé todavía no es como un carro o como algo que vas a usar nuevo, ¿no? Lo usas nuevo y crees que va a funcionar, pero hasta que lo usas varias veces te das cuenta. Lo mismo pasa con el bebé. Si no ha ingerido alimento, ¿cómo sabemos si realmente su metabolismo está funcionando? Por eso hay que dejar 3 días. ¿Por qué hasta los 30 días? Ya te lo mencionó Giovanni. Porque también, si el paciente tiene una patología, ¿de qué nos va a servir si, como dice, tamiz metabólico? Un tamizaje es una prevención, no es una prueba confirmatoria, es de screening. Entonces ahí el doctor va a ver si hay alguna alteración que todavía está confirmada y seguimos trabajando sobre la confirmación, ¿no? Ahora, que se puede tomar antes en el Seguro Social, en el ISSSTE, ¿qué es lo que hacían? Nacía el bebé y le tomaban ese mismo día el tamiz. ¿Por qué? Porque las mamás ya no volvían a llevar al niño hasta los 5 años cuando estaba enfermo otra vez, ¿no? Entonces era, para que no se vaya el bebé sin el resultado que es un derecho, si ustedes ven la norma, el tamiz metabólico es un derecho, es una obligación. Entonces lo tomaban en ese mismo momento al bebé. Pues obviamente salían cosas bien raras, ¿no? Falsos positivos, falsos negativos. Poco a poco esto ha ido cambiando. Entonces es muy importante que ustedes, como personal de la salud, también leamos esa norma, ¿no? Y de ahí obviamente van a surgir muchas preguntas que al final del día
pues nos tenemos que acotar un poquito adentro de la norma y lo que nosotros hemos hecho dentro del laboratorio, como lo que mencionaba también Giovanni, del papel filtro, es muy importante. La matriz de algodón del papel filtro, cuando ustedes dejan caer una gota de caída libre, solita se va a extender, solita va a traspasar el papel filtro sin que tenga que hacer nada. Por eso es que de repente hay algunos que dicen, oye, es que aquí está el papel, yo no veo que tenga nada malo. Ya nos dimos cuenta que hay pequeños detalles que ya con la experiencia que tiene el área, pues nos damos cuenta que no fue tomada de la forma correcta. Entonces muchas veces se enoja el cliente porque dice, es que sí estuvo bien tomada. Las gotas se ven perfectas, pero aquí también la perfección nos damos cuenta de que esa gota fue puesta por un dispositivo, no fue de caída libre. Entonces, toda esta parte es muy importante. Yo les refiero que lean la norma 034 y de ahí, bueno, también partamos para poder tomar nuestros criterios. Los criterios que le estamos diciendo van enfocados a la norma, pero también lo que hemos visto durante 24 años de laboratorio. Giovanni, ¿cuántos años tienes en tamiz? Llevo 14 años. 14 años trabajando en tamiz, yo tengo toda la experiencia del mundo en tamiz, entonces sabe identificar muy bien cuando una muestra ya, esta muestra trae esta cosa, o fue tomada con un dispositivo, o la tomaron con EDTA, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la relevancia, la importancia de lo que el trabajo que ha hecho el laboratorio junto con el área durante todo este tiempo. Jamie Cabrera en el live nos pregunta cómo saber si el papel filtro es adecuado. Bueno, normalmente el papel que nosotros utilizamos tiene rotulado como Whatman 903. Si usted comprar el papel filtro por parte de ustedes, asegúrense que sea Whatman 903. Ese papel que está calibrado, tiene el grosor necesario. Si tienen un proveedor externo, ya sea Mercado Libre, sea este tipo de papel, porque ya es bien específico. Hay veces hay papeles que vienen muy delgaditos, pero no vienen en la ley con esa leyenda. Entonces, la característica de este papel es que tiene el grosor de 3 milímetros y aparece como Whatman 903. Es como lo pueden pedir como referencia. ¿Qué tal? Buenos días. Mariana Rubio nos pregunta, ¿se tiene que llenar completamente el círculo? Si se respeta el tamaño de la gota que sale, ¿es suficiente? Sí, mientras sea una sola gota y caiga completamente, a veces no se llena completamente el círculo y está bien. Mientras esa misma gota o esta misma cantidad sea en cada uno de los círculos, por eso las tarjetas vienen de 4 hasta 6 círculos para poder llenar. Y a lo mejor en una gota vamos a tener buen flujo, vamos a tener una gota grande. Pero en la segunda, tercera, cuarta y quinta, la gota va a ser más pequeña. Mientras sea una sola gota de caída libre y aunque no lo llene completamente, tenemos mucho más material para poder trabajar. Por eso asegurarnos que sea solo una gota por cada círculo. Y eso también tiene que ver con el tema de la toma de muestras. De la Se hace lanceta. una buena punción, como lo vimos, que hay lancetas que son en punta y va a ser una incisión en vez de hacer un dedita, obviamente la gota va a ser más pequeña. Así dice. Esta es una inversión que tiene que hacer el laboratorio en esas lancetas. La verdad es que son una maravilla. Si hacen buen calentamiento de la zona, hay buen flujo sanguíneo y ocupan esa lanceta, tienen un 99.9% de posibilidades que la toma sea excelente. Si empezamos a experimentar con otro tipo de cosas, obviamente la gota va disminuyendo y la calidad en cuanto a la expansión de la gota también disminuye. Buenos días, de Laboratorio Proteus. Me surge una duda. En ocasiones hay diferencia en el diámetro de la gota. ¿Cómo afecta esta en el resultado? No nos afecta, Juan, como les comentaba en la pregunta anterior, que la primera gota es grande, pero las demás gotas vienen siendo más pequeñas por el flujo sanguíneo, por la coagulación del bebé. Está bien, lo importante es de que no haya sobresaturación de esa muestra. Cuando tenemos pequeñas gotitas, al ser absorbidas en el papel tamiz, nosotros vamos a hacer una valoración de cuáles traspasaron en su totalidad y la deposición de la gota sea homogénea, que se vea casi del mismo diámetro tanto por la parte de enfrente como por la parte de atrás.
Si en la parte de enfrente se ve bonita, se ve grande, pero volteamos el papel filtro y no se absorbió de manera correcta, así aunque sea una gota grande y no se absorbe, no nos sirve. Pero si la gota sea llena casi totalmente el círculo, o la mitad, o es más pequeña, mientras sea homogénea por la parte de enfrente como por la parte de atrás, nos sirve completamente. No nos afecta con la obtención de resultados, porque hay equivalencia en cada parte del círculo o de la gota de sangre que estemos obteniendo. ¿Que está aquí presencialmente tiene alguna duda? Sí. Permítame tantito, ese micrófono. Con respecto a lo que mencionaban anteriormente de las transfusiones, que el pediatra lo pida al mes, mes y medio, ¿cómo afecta en lo que es los valores de referencia? Ya estaríamos viendo el metabolismo del bebé. No tanto con los valores de referencia, porque nosotros tenemos hasta máximo 30 días para poder darles valores de referencia. Después de 30 días no tenemos bibliografía en la cual nos diga, mira, 60 días, 90 días, son estos valores que podemos utilizar, ya que los estudios que hicieron para verificación de estos reactivos se hicieron con neonatos. Entonces lo pueden mandar, sí, pero nosotros no tenemos margen de rangos de referencia con cuál compararlos. Entonces lo pueden enviar sí para identificar. Podemos checar de que si más o menos corresponde a la edad del paciente y no hay alguna patología, mientras el bebé no presente alguna sintomatología, pero lo más idóneo es de que si ya no hay rangos de referencia, lo manden pruebas en suero. Pruebas de seguimiento mucho más específicas a la edad del bebé para tener un resultado lo mayor confiable posible y le puedan dar seguimiento con su pediatra. Gracias. ¿Alguien más? ¿Presencial? Janine pregunta, hola, buenos días, ¿qué barreras reales enfrentan los profesionales para evitar errores en la toma de muestras y cómo podríamos eliminarlas? Sí, es algo más complejo. El problema pueden ser varios, desde una mala preanalítica en el instrumento, en el manejo del paciente, que lo que les comentaba, si en la mañana, que normalmente es cuando se hacen las tomas de muestra, hace demasiado frío y el bebé no lo mantiene en una temperatura idónea, no va a haber sanguíneo capilar. Entonces, muchos no el pisto del bebé o no lo calientan para que haya un buen flujo sanguíneo. Utilizan lancetas incorrectas, agujas, lancetas para toma de glucosa o pruebas rápidas. No. A ver, yo entiendo que las lancetas sí son algo caras, es una inversión que es pero asegura una muy buena toma. También el que no se capacite idóneamente al personal influye muchísimo. Que nada más le digan, mira, así se hace, así, pum, pum, ya quedó. Y no le den un seguimiento correcto a la capacitación de su personal, también influye mucho. El que no tengan el material correcto, la edad del bebé, el que por querer economizar no se haga ni se utilice el material correcto, influye muchísimo. Entonces, para poder ir eliminando estas barreras, es muy necesario que se hagan las cosas como se debe, buenas prácticas para obtener buenas muestras y obtener buenos resultados. Mariana Rubio pregunta si nos puede mencionar nuevamente el tipo de lancetas que podemos ocupar. ¿Perdón? ¿Otro? Tipo de lanceta. Sí. La marca es BD, la marca de esta lanceta es BD, más o menos. La marca de las lancetas es BD, las que normalmente se recomiendan, y el precio aproximado es de 60 pesos por lanceta. Normalmente vienen paquetes de 50, no de 25, no de 50. No las vendemos, no vayan a creer que estamos haciendo promoción. Nosotros no vendemos este material, pero más sin en cambio sí sabemos que es un material muy bueno, de buena calidad y que es
y que es la mejor lanceta para hacer una buena toma. ¿Alguna otra pregunta, duda? Ahora, la hidratación en el bebé también afecta en el flujo sanguíneo. Si viene deshidratado, ¿es difícil obtener muestras adecuadas? Sí. Normalmente cuando el bebé tiene desnutrición o está deshidratado por cualquier razón, eso afecta muchísimo en su toma de muestra. Recuerden que nosotros somos mayor parte agua. Y si el bebé no consume líquidos, vamos a tener menor flujo capilar. Es muy importante, eso ya es por parte de los padres o dependiendo de los problemas que haya tenido el bebé, ya sea por una situación clínica, alguna enfermedad que haya o esté cursando el bebé, influye demasiado, impacta en la toma de la muestra. Entonces puede que no tengan un buen flujo sanguíneo y que también que sus resultados no sean los correctos. Entonces es muy importante que todas esas observaciones que tengan, que el paciente llegó deshidratado, tiene desnutrición, fue transfundido, fue prematuro, pueda mandarlo en su tarjeta con información adicional y nosotros ya tomaremos en cuenta. Entendemos que a veces hay patologías que son imposibles para hacer una buena toma. Por ejemplo, que el bebé tenga una anemia y toman la muestra y así lo mandan. Pero si nos mandan una nota, no sé, bebé con anemia hemolítica o desnutrición, anemia por deficiencia B12, nosotros pues ya sabemos que es una toma no por culpa de ustedes mala, sino ya es por la condición del paciente. ¿Se puede procesar? Sí, pero ya tenemos esa información previa en la cual no les vamos a rechazar la muestra porque es una situación del bebé. Ya no es por una mala práctica, sino por una condición totalmente ajena. Entonces, sí se puede procesar. Sí, dime. Buen día. Buenos días. Disculpe, en caso de calentar el pie del bebé por cualquier tipo de método, ¿no afecta precisamente en los resultados del tamiz? No, no afecta porque no es como que lo sometas a unas altas temperaturas, ya sea por fricción para poder calentar el piecito o con una manta, con agua caliente que tolere tu piel para precisamente no quemar al bebé. Esto es lo que hacemos para tener un buen flujo sanguíneo, pero no afecta, porque no lo vas a calentar a 60 grados, sino es una temperatura aproximada a 37 grados, 40 grados, a modo de que tu dorso, si va a ser con una frazada, con una toallita, con agua caliente o que lo calientes microondas, cualquier que lo tolere tu dorso de la mano. Una vez que lo tolere, envuelves el piecito del bebé, lo dejas ahí en lo que preparas todo lo demás, para que haya un buen flujo sanguíneo, pero no nos interfiere en nada en la obtención de los resultados. Ok. Y bueno, en este caso, pues si no se tuviera como la oportunidad o la adquisición de las lancetas correctas, ¿con cuál se sugeriría? Es que no es como una lanceta que pueda reemplazar esta, porque como te comentaba, las demás lancetas perforan y hacen una pequeña perforación, un pequeño orificio, pero esta lanceta hace una incisión de 2 milímetros de distancia. Entonces, ¿qué pasa? Si tú picas al bebé con una lanceta X o con una aguja, vas a tener un flujo sanguíneo muy, muy pobre y no la suficiente para hacer varias tomas. Entonces, tendrías que picar al bebé varias veces para poder obtener una gota correcta. Y eso va a implicar en una molestia con los papás, porque si así someterlo a una toma de muestra y es estresante para el bebé, y lejos de eso es estresante para los papás. Me picaste a mi hijo. Y ahora que lo piques 3 veces, 5 veces, pues vas a tener una gran molestia, una mamá muy furiosa, un papá muy furioso,
y una mala toma. Entonces, lo ideal no es rechazar, no es reemplazar esta muestra, esta lanceta, es tomarla con esta. Si la tomas con otra lanceta, es muy probable que la rechacemos. Y pues pues ya sea que si ustedes autorizan el proceso de esa toma, lo podemos hacer, pero no es lo idóneo. Ok, gracias. Bueno, yo quiero hacer un comentario, pero también una pregunta. Digo, todo esto es enriquecer nuestro conocimiento y estando en la parte técnica, somos la parte preanalítica que va para que obtengamos un buen resultado, ¿no? Muchas de las veces como laboratorio de referencia trabaja uno a ciegas, ¿no? Es por eso que yo menciono mucho sobre los procedimientos que tenemos de calidad de formatos, porque todo lo que nos puede enriquecer nos da más poder, digamos, más conocimiento al área que procesa, saber conocer el criterio de rechazar una muestra, ya bien lo dijo el químico. En los hospitales a mí me ha tocado mucho, los médicos los tenemos que trabajar con ellos a la par, porque ellos quieren una cosa, pero nos regimos por normas. Y la 034, que es la del tamiz, nos va a ayudar a resolver muchos y sustentar nuestro trabajo. Entonces, sí se puede hacer algunas modificaciones, acceder a lo que él quiere, pero todo tiene que estar registrado, porque a fin de cuentas todo esto implica, son cuestiones legales y nos tenemos que proteger. Entonces, por ejemplo, también las mamás hay veces que no quieren realizar el tamiz con nosotros en el hospital que haya nacido el bebé, pero también se deja asentado y firmado por los papás que no lo requieren, aunque hay veces que los hospitales tienen un paquete. ¿Por qué? Porque si el niño tiene alguna enfermedad, el bebé, y no fue determinada, nos pueden demandar, entonces nos tenemos que proteger. En cuestiones de las lancetas, hay veces que el presupuesto no nos da, por más que queramos lo mejor, no podemos, pero ahí nosotros tenemos que intervenir porque ¿qué nos va a salir más barato? ¿Comprar una lanceta para el fin que es o una demanda por haber dañado el hueso del pie? Ajá. O haber hecho una necrosis, porque en los hospitales nos ha tocado de todo, ver casos muy feos. Entonces yo creo que es mejor invertir con el material que necesitamos, que hace un corte, que hace una incisión, a tener una demanda, ¿no? Entonces, en el caso también nos tocó un bebé con problemas venosos de circulación, imposible obtener la muestra por talón, por punción de talón. Se habló con el laboratorio de referencia, sabes que la norma me maneja sangre de talón, venosa y de cordón. Puedo hacer una punción para ver si puedo obtener mejor muestra, y se hizo la punción, pero ya se ha hablado con el laboratorio de referencia, tenemos que tener mucha comunicación. Y la otra, por último, una pregunta. En el caso de que la sangre, como usted bien mencionó, una muestra seca, ya no puede desprenderse la muestra ya en el proceso. Ustedes aceptan una muestra, por ejemplo, principalmente en fin de semana, que se tomó el viernes, ya el sábado no se pudo ir, o el sábado ya en la tarde. Lo que nosotros hacemos es colocar, primero se seca el papel, filtro, y posterior a eso se mete en una bolsa Ziploc con un desecante al refri. ¿Para qué? Para que el día lunes, ya sea temprano o a mediodía, ya vaya referencia. ¿Ustedes aceptan esa muestra o si se puede recomendar precisamente para evitar que se seque bastante esa muestra? Sí, sí lo aceptamos. La cuestión es de que lo más recomendable es que se mantenga en un ambiente totalmente seco, ¿sí? Lejos de la luz directa, a temperatura ambiente. El que lo guarden en un refrigerador implica en el que pueda humedecerse. Está bien que lo meta con el disecante, pero no es necesario. Entonces, mientras lo mantengan en un lugar seco y alejado de la luz, lo podemos conservar 3 días y lo pueden enviar sin ningún problema. El problema es de que cuando pasa una semana o pasa un mes
o pasan 2 meses de que tomaron la muestra. Esa sangre ya se impregnó demasiado en el papel filtro. Y al momento de perforarla y procesarla, no se desimpregna. Entonces ya lo tomamos con una muestra muy vieja. Entonces si les informa, ¿sabes qué? Tu muestra pues no se desimpregnó, lo verificamos 2 veces, no nos dio, pero pues para que hables con tu cliente o tu paciente. A lo mejor no es culpa de ustedes, porque la mamá dijo, no, espérame, yo te aviso. Y llegó 2 meses después. Pero sí que me mandan una observación de que, mira, muestra tomada de tal día, pero tiene 2 semanas de antigüedad. La muestra ya no sirve. ¿Te la podemos procesar? Sí, pero no vamos a obtener resultados reales. Y mientras la mantengan alejada de la luz y con un disecante para evitar humedad, todo está bien. Pero sí lo más idóneo es de que lo manden lo más pronto posible para evitar que la muestra se vuelva muy vieja. Sí, respecto a eso mismo, precisamente cuando hay como temas en cuestión de las aseguradoras, a veces de pacientes que vienen de hospitales privados, ¿cuánto es lo ideal? O, por ejemplo, si nos atrasan ellos como la autorización de la entrega para que se pueda procesar, ¿cuántos días es lo ideal o lo mínimo? Más bien lo máximo en que nosotros podemos mandar la muestra con ustedes. Después de la toma de muestra, lo que se recomienda es que sea lo más pronto posible, pero como un máximo para asegurarte que tu muestra pueda ser procesada y no tengamos demasiada interferencia, sería como máximo una semana. ¿Sí? Mientras se conserve en condiciones idóneas. Pero si la tienen en un lugar que es húmedo o en un lugar donde le dé mucho la luz, va a inferir mucho va a interceder mucho en la estabilidad de tu muestra. Y puede que sí obtengamos valores, pero se van degradando las hormonas, las enzimas. Entonces, lo más idóneo es que lo mandes lo más pronto posible, pero por la aseguradora, cualquier otra situación que tengas, como máximo una semana. Ok, entonces, bueno, en este caso, la manera como de asegurarlo, ¿sí es correcto meterlo en una bolsa de plástico o lo ideal es Una vez que esté seca la muestra, sí la puedes meter. Como recomendación, puedes meter una bolsita disecante para evitar que haya humedad por el ambiente o el lugar donde lo guardes. Es lo más recomendable. ¿Lo puedes meter en el sobre y el sobre dentro de una bolsita con un desecante? Sí. Lo pueden mandar. Si son de otro estado y tienen que mandar la paquetería, igual. Meten la muestra seca dentro del sobrecito que se les proporciona, dentro de la bolsa donde lo guarden, le meten el disecante y lo sellan. Y ya está listo para envío. El disecante nos va a asegurar que no haya humedad excesiva y que su muestra llegue en las condiciones lo más idóneas o lo más estables posible. De nada. Como les mencionábamos, ¿no? O sea, estamos hablando de la norma 034 y que hay muchas cosas que no nos dicen, ¿no? Como qué tiempo nos va a durar la muestra óptima después de la toma de muestra, etcétera. Entonces, estas indicaciones que está manejando el químico Giovanni, pues con la experiencia que llevamos, ¿no? De estos años. Ahorita, no sé si todos conozcan el sobrecito que les damos junto con el papel tamiz para la toma. Si no, ahorita les vamos a pasar uno para que vean, como dice el químico Giovanni, es tomar la muestra, dejar que se seque. Una vez que esté seca, si no se puede enviar porque es fin de semana o a nuestros clientes que están en otros estados, pues bueno, ya que está seca la pueden meter en el sobrecito, porque también nos ha tocado que por las prisas hacen la toma, ya llegó el mensajero y quieren que se vaya a la muestra, la meten en el sobre y cuando llega aquí está pegada con el sobre. Esa muestra ya no sirve tampoco. O sea, hay que dejarla secar. Una vez que está seca se mete en el sobre, fuera de la luz, puede ser en un cajón y después se puede mandar. Si la quieres tener una mejor conservación, nosotros recomendamos que se meta en una bolsa de hule con un desecante y nos hemos dado cuenta que es suficiente. A lo mejor no el refrigerador, por ciertas circunstancias, es lo que nosotros decimos, que volvemos a lo mismo. Eso no lo dice la norma, no lo dice, ¿no? Entonces, es como una actividad que nosotros hemos venido realizando y que nos damos cuenta que sí
es funcional. Entonces ahorita les vamos a pasar un sobre del que no lo conozca, que ahí viene también los datos demográficos que debemos de tener del paciente como mínimo, y si ya nos enriquecen con diagnóstico, etcétera, pues es mejor para nosotros, ¿no? Porque al final del día nosotros, hay veces que hay clientes que nos mandan sexo masculino, 34 años y un número. No sabemos el nombre, no sabemos nada, pero así trabajamos nosotros a ciegas, ¿no? Y es lo que dice el químico, algo que sale fuera de valores de referencia, aberrante, lo que sea, pues lo repetimos y confirmamos que realmente el valor que estamos obteniendo lo avalamos con nuestro control de calidad, nuestro sistema de calidad, ¿no? Nos enriquece esa información, más sin en cambio no está supeditado a que si no viene, no se procese, ¿no? Entonces, ahorita les vamos a mostrar ese material y bueno, si algo más se requiere, con mucho gusto. A ver. Respecto a los datos que se les envían, ¿cuáles son los básicos y de base que ustedes necesitan, independiente del nombre del paciente, sexo, edad? Pues mira, lo básico que nosotros utilizamos o necesitamos es el paciente, el nombre, ya sea del bebé o que lo pongan como nombre de la mamá, bla, bla, para poder identificarlo. El sexo y la fecha de la toma. Es muy importante. Nos manden la fecha de toma porque a lo mejor no me mandan edad y me ponen nada más RN. Pero nosotros necesitamos saber desde cuándo se hizo la toma, precisamente para ver qué tan vieja es su muestra. Si la tomaste ayer y me la mandas mañana, ya son 3 días de la toma. Está bien, la muestra está en tiempo procesada y no podemos tener diferencia. Pero si me dices, tiene 3 días el bebé, pero me la tomaste la muestra en febrero, me la mandas hoy, ya no sirve la muestra. La edad era correcta del bebé, todo lo más hizo bien, pero el tiempo que te tardaste en enviarla, ya no sirve muchísimo. Entonces, la fecha de la toma también es algo que es muy, muy importante para nosotros. Luego, con que nos manden edad, el sexo del bebé, el nombre y la fecha de la toma, con nosotros desde ahí podemos partir bien. Si nos enriquecen con mayor información, como de fue transfundido, tiene una presunto diagnóstico o tiene patología tal, cualquier información que nos pueda servir a nosotros, se les va a agradecer muchísimo. Gracias. De nada. Ahorita nada más en el live vamos a mostrar el sobre y el papel tamiz que nosotros manejamos. Ok, pues ya sería todo. Sí. Este es el papel donde se ponen las observaciones y se hace la toma. Y este es el sobrecito en donde se pone, bueno, los datos requeridos que ya mencionaron anteriormente, y aquí es donde se guarda la muestra. ¿Sí? Aquí está. Este es lo que se guarda. Pues bueno, de mi parte sería todo. Agradezco muchísimo su tiempo, su participación, el que hayan venido con nosotros y aprender algo más para mejorar nuestro proceso en tomas de muestra. Les agradezco muchísimo. Cualquier duda que llegaran a tener más adelante, pueden hacérselas llegar a su representante de ventas y con mucho gusto las estaremos atendiendo. ¿Sí? No importa, no hay pregunta mala, todo es perfecto. Y esto es para esclarecer mucho mejor cualquier duda que llegasen a tener mucho más adelante. Con mucho gusto los podemos atender aquí con su representante de ventas directamente en el laboratorio. Y pues les agradezco muchísimo por haber venido. Gracias. Pues nuevamente muchas gracias a todos por su presencia, a la gente que está con nosotros en vivo a través de Facebook, de YouTube. Muchísimas gracias por asistir a nuestra primer plática. Lo vamos a seguir haciendo
cada mes para que ustedes nos aporten también aquellas dudas, aquellos temas de interés que tengan. Se los vamos a agradecer muchísimo. Y entonces, bueno, pues nuevamente gracias por todo. ¿Listo? Queremos darle un reconocimiento a nuestro compañero Giovanni por habernos dado esta primer plática. En frente de todos ustedes le entregamos a Giovanni su reconocimiento. Muchas gracias.